3. Ok, ya regresamos aquí a Un Mundo Raro. No, este güey en silencio. Bueno, estamos hablando del libro Hitler ganó la guerra, se lo recomendamos mucho. Entren a Un Mundo Raro en Facebook, busquen Un Mundo Raro si no son miembros. Y ahí hemos posteado este libro muchas veces, lo vamos a seguir posteando para que lo lean. Este libro nos explica por qué este mundo está empinado. Así de fácil. Así es sencillo. Y bueno, el primer capítulo establece las bases. El segundo capítulo nos habla de 2 oros. ¿Te fijaste que son 2 oros los que menciona el segundo capítulo? El primer oro es el oro negro. Sí, el petróleo. Así es. Y ahí nos establece las relaciones que hay en los gobiernos, en los países, para controlar el petróleo. ¿Por qué, Oscar? ¿Por qué es importante el petróleo? Independientemente del tema del dinero, ¿por qué es importante el petróleo? Porque el petróleo es la forma de energía más utilizada. En este libro Graziano nos explica por qué es que tenemos 150 años atorados con medios de transporte o formas de generación energética a partir de combustibles fósiles. Se han creado montones de formas de energía nuevas que han sido censuradas de muchas formas, con leyes o simplemente desapareciendo a los inventores. Hay un montón de leyendas urbanas de eso, de que fulano inventó tal cosa que tiene que ver con la energía. Ajá. Y entonces lo desapareció la CIA o lo desaparecieron los hombres de negro, o se muere bajo cuestiones sospechosas en accidentes, o se lo llevan los aliens, o ya no sabemos de ellos. Así es. Y entonces el petróleo resulta ser, digamos que, la energía con la que corre el mundo. Pero primero, y se establece la tesis de que el petróleo es no renovable. Así es. Y cuando tú tienes un producto, un energético no renovable, entonces quien lo tenga, quien tenga poder de la fuente, tiene el poder. Y nos platica un poquito que Estados Unidos, allá por los 70s, dejó de tener ese poder porque sus pozos petroleros dejaron de tener petróleo. Se secaron. Y ahí es donde comienza una historia muy interesante de dimes y diretes con el Medio Oriente. Bueno, y aquí hay que aclarar algo antes. Este imperio mundial, a partir del petróleo y de los dólares, que son petrodólares, que podemos amarrar incluso así, nace a mediados del siglo XIX. Se hace la planeación desde entonces porque en aquellos años se tenía la creencia errónea de que el petróleo solo existía en el área de Texas. Nada más, así es. Y en Rusia. Entonces ellos decían, bueno, si nos apoderamos de esta zona, vamos a invadir México, que eso lo explica. Esa es la razón por la que se despojó a México de ese territorio, porque el petróleo estaba ahí, y lo hicieron ante los Estados Unidos. No hay otra razón, no le busquen, que no los hagan pendejos. La única razón fue el petróleo. Y lo sabemos. Lo sabemos además. Y sí, que hasta la fecha sigue siendo un motivo de invasiones. En Medio Oriente lo vemos. Ahora, ellos se meten aquí y se apoderan de estos territorios pensando que el petróleo estaba ahí. Entonces crean un monopolio de largo plazo basado en esa creencia, que se les terminó cayendo el teatrito, como bien dices, en los años 70, porque se empezó a acabar el petróleo y se dieron cuenta que había más petróleo en otros lados. Entonces automáticamente ese sistema que ellos mismos crearon volvieron poderosos a otros líderes en otros lugares. Bueno, pero también ese poder fue un poder planeado. Sí, erróneamente planeado. Así es, empezaron a inyectarle, al ver que sus reservas se caían, empezaron a inyectarle dinero al Medio Oriente, específicamente, con nombres bien en el libro, a Saddam Hussein. Le empezaron a inyectar dinero para que él hiciera todo el desarrollo petrolero necesario, toda la infraestructura de la región. No contaban con que a Saddam se les iba a voltear. Se sintió más grande la pulga que el perro, más poderosa. Y bueno, ya sabemos cómo terminó Saddam. Pero ese es el primer oro del que habla. El segundo oro, y lo toca muy superficialmente en el segundo capítulo, es el opio. Sí, porque, pues bueno, ya sabemos que todo ese tipo de productos tiene mucha demanda. Los gringos, la verdad es que lo han usado mucho para la guerra. O sea, han estado logrando a sus soldados pues, para darles valor y para poderlos engañar fácilmente, ¿no? Y sí, el mercado del opio fue muy importante y fue desarrollado también por los gringos, igualmente que el mercado de la marihuana en México y de la cocaína en Sudamérica. Y entonces establece Graziano una hipótesis donde explica que cuando los talibanes prohibieron la producción de opio
en el Medio Oriente, entonces se volvieron sus enemigos. Así es. Y había que construir toda una obra, un fachada, para poder quitarle el poder de producción del opio a los talibanes y entonces volver a producir opio. Y ahí es donde tenemos la encrucijada que se hace en el tercer capítulo. Sí, que es el 11 de septiembre. Es correcto. Entonces nos lleva al 11 de septiembre estableciendo que, primero, hay un tema que se tiene que abordar, que es, hay que tomar el área petrolera del Golfo. Así es. El Golfo del Medio Oriente. Así es, no del Golfo de México, el Golfo del Medio Oriente, sí. Entonces hay que crear un patrón de invasión para poder llegar ahí. Y el pretexto. Exactamente, todo el pretexto. Y entonces armaron todas estas conjeturas de las armas bioquímicas y biológicas y de destrucción masiva. Crearon el personaje de Osama. Bueno, este es Saddam. Sí, pero también como pretexto para los talibanes. De un enemigo. Así es. Entonces tú tienes dos enemigos creados. Saddam Hussein con el tema del petróleo, sí, y Osama Bin Laden con el tema del opio. Así es. Y ahora sí, vas por esas dos cabezas y tienes control de todas las zonas de Irak, de Irán y bueno, todo el Medio Oriente. Es correcto. Y eso es lo que se establece hasta la tercera parte, tercer capítulo de este libro. Que ahí lo vamos a dejar. Vamos a continuar la siguiente sesión hablando más del libro, donde vamos a hablar de los institutos a través de lo que se administra todo esto, a través de los que se realizan todos estos planes, que son, por ejemplo, el Council of Foreign Relations, el CFR, el Banco Mundial, el FMI, las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Que por cierto, deberíamos de subir una infografía que nos compartió Mayelita Lo. Muy buena. Muy buena, de los Illuminati. Entonces no sé si Mike en un momentito nos pueda compartir. De cualquier manera está ahí en el grupo para que lo puedan ver. La siguiente semana lo ponemos. Así es, y entonces ahí vienen todas las interrelaciones que, por cierto, yo no vi a los masones ahí. ¿Tú? Pues yo sí los vi. Sí los viste ahí. Yo no vi a ningún masón ahí en esa infografía de los Illuminati. No aparecen ahí. Pero bueno, entonces esto es lo que tenemos del libro de Hitler ganó la guerra. Hitler ganó la guerra, de Walter Graciano. Entonces, vamos a ir con los capítulos 4, 5, 6 la próxima semana. Y luego nos vamos a pasar a qué libro. Este mero. Nadie vio Matrix. Que es segunda parte de este libro, también de Walter Graciano. Un excelente libro donde la verdad es que es un poco tedioso leerlo porque tiene una información así muy precisa como tipo de libro de consulta, pero podemos tomar lo más relevante y comentarlo aquí. Muy bien. Vamos a hacer un corte y volvemos con Raúl Quintanilla, si les parece. ¿Sí? Con todo lo de astrología, la lectura del pasado, del presente, del futuro y lo que puede o no suceder. Con lo que se acumule. Así es. Bueno, volvemos.